Hola, mi nombre es Miranda Zamudio Camacho y bienvenidos a este video sobre los alegatos de apertura y clausura en un juicio oral dentro del sistema penal acusatorio en México. Una herramienta fundamental para que los abogados presenten de manera clara y estratégica los hechos, las pruebas y los argumentos ante el juez y las partes involucradas. Los alegatos de apertura se presentan al inicio del juicio y su función principal es explicar la teoría del caso de manera organizada, describiendo los hechos que se pretenden probar y señalando la evidencia que se utilizará, sin emitir juicios sobre la culpabilidad o inocencia del imputado. Un alegato de apertura bien estructurado permite captar la atención del juez, generar credibilidad y preparar el terreno para la valoración objetiva de la evidencia. Para lograrlo se recomienda organizar la exposición de introducción, desarrollo y conclusión, utilizar un lenguaje claro y preciso, comprensible, resaltar los hechos y pruebas más importantes, mantener el contacto visual con el juez y también con la audiencia, hablar con una voz firme y segura, anticipar posibles objeciones de la contraparte y apoyarse en ejemplos concretos que expliquen la evidencia de manera simple. Por ejemplo, si se trata de un caso de hurto, el abogado puede indicar que presentará testigos presenciales, registros de video y documentación que demuestran los hechos, sin prejuzgar la culpabilidad, mostrando así cómo se comprobarán los elementos del delito. Por su parte, los alegatos de clausura se realizan al final de la presentación de pruebas y buscan persuadir al juez sobre la interpretación de estos hechos y la relevancia de la evidencia. A diferencia de la apertura, aquí se pueden argumentar conclusiones sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, siempre de manera respetuosa y fundamentada, resumiendo la evidencia más importante, reforzando la credibilidad de los testigos y documentos. También se puede ir refutando lo que son los argumentos de la contraparte. Para que la clausura sea persuasiva y se recomiende sintetizar los hechos y pruebas, usar un lenguaje persuasivo y también respetuoso, estructurar la exposición para mantener la atención del juez, conectar cada prueba con el argumento principal, anticipar posibles dudas o contraargumentos, enfatizar la coherencia de toda la teoría de este caso. Así que hablamos un poco más sobre la efectividad de ambos alegatos. Esto va dependiendo en gran medida de la audiencia intermedia. Donde se depuran las pruebas, también se pueden resolver lo que son los incidentes procesales y se establecen acuerdos probatorios. Ahora, en esta etapa, permite que las partes conozcan con anticipación las pruebas de cargo y descargo, planifiquen estrategias de manera organizada y eviten la presentación de pruebas improcedentes durante el juicio oral, asegurando que solo se valoren las evidencias legítimas y respetando siempre los derechos del imputado y de la víctima. En mi opinión personal, dominar estas técnicas es sumamente indispensable para cualquier abogado. ¿Por qué? Porque se puede buscar y garantizar la justicia, la equidad y la transparencia, ya que esto nos permite presentar de manera clara y organizada los hechos, optimizar la valoración de la evidencia y fortalecer la confianza en el sistema judicial. La preparación cuidadosa, la claridad y la exposición en esta persuasión responsable se refleja la ética, el profesionalismo y la responsabilidad de este abogado, ya que esto contribuyen a que el juicio se desarrolle de una manera justa, eficiente y transparente. En conclusión, los alegatos de apertura y clausura representan etapas fundamentales dentro de nuestro sistema penal acusatorio en México, ya que permiten que el abogado pueda organizar, presentar y argumentar los hechos y las pruebas de manera estratégica, persuasiva y coherente, como se ha mencionado anteriormente. La apertura establece la narrativa de este caso, preparando al juez y a las partes para la valoración de la evidencia, mientras que la clausura permite sintetizar los elementos más relevantes
reforzar la credibilidad de la evidencia y persuadir sobre la interpretación de estos hechos, siempre y cuando se vaya respetando los límites legales y los derechos de todas las partes involucradas. Ambas etapas no funcionan de manera aislada, sino que también se tienen que integrar con la audiencia intermedia, en la cual se tiene que ir depurando las pruebas, se resuelven los incidentes procesales y se establecen los acuerdos probatorios, asegurando que únicamente se valoren las evidencias legítimas y así evitando la presentación de pruebas improcedentes durante este juicio oral. La correcta preparación y ejecución de estos alegatos refleja profesionalismo, ética, responsabilidad de este abogado ya que quiere una planificación cuidadosa, claridad en la exposición, capacidad de persuasión y dominio de la estrategia legal. Además, su implementación fortalece la confianza en el sistema judicial, ya que garantiza la transparencia de este proceso y contribuye a que el juicio se celebre de manera justa y eficiente. Comprender que esta importancia de todos estos momentos dentro de la litigación oral permite al profesional del derecho anticipar estos escenarios, responder con efectividad a la contraparte y estructurar argumentos sólidos que protejan los derechos del imputado y de la víctima, promoviendo la equidad procesal. Finalmente, los alegatos de apertura y clausura son más que una formalidad, constituyen herramientas esenciales para la defensa de la justicia, la organización del juicio y la consolidación de un proceso penal transparente y legítimo. El dominio de estas técnicas asegura que las decisiones judiciales se tomen con base en pruebas confiables, fortalece la credibilidad del abogado y permite ejercer su profesión con ética, responsabilidad y eficacia, contribuyendo de manera directa a la legitimidad y confianza en el sistema penal acusatorio. Ahora, dentro de mi experiencia y análisis durante toda esta preparación de casos simulados y el estudio de la litigación oral, considero que dominar los alegatos de apertura y clausura es esencial para cualquier abogado que busque garantizar la justicia y equidad. Para mí, estas etapas no simplemente es un requisito formal, sino también oportunidades estratégicas que puedan presentar la teoría del caso de manera clara, persuadir al juez y organizar la evidencia de manera lógica. Personalmente, al practicar la redacción y la exposición de alegatos, he aprendido que la claridad, la preparación y la capacidad de poder anticipar posibles objeciones de la contraparte se tengan que ir marcando con una gran diferencia en lo que es la efectividad de este juicio. Creo firmemente que un alegato bien estructurado refleja la ética, el profesionalismo y la responsabilidad del abogado, ya que permite fortalecer la confianza en el sistema judicial, asegurando que las decisiones se tomen basadas en pruebas legítimas y argumentos sólidos. Muchas gracias.